Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. Lo que estabas esperando. Cinema Station. Las películas, los directores, sus guionistas, los actores, sus storyboards, los detrás de cámaras y todo el andamiaje del film. Solo aquí en Cinema Station. Cinema Station, la casa del cine. Hola amigos de Cinema Station, junto a Melanie de la Rosa, Sergio AM, bienvenidos. Hoy vamos a tocar el segundo episodio de las Navidades. Hoy vamos a seguir hablando de estas fascinantes animaciones de este tiempo, de esta temporada de animaciones. Melanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Hoy estamos acá con Melanie para tocar una de estas películas bien clásicas, Scrooge. Es una película animada de este año 2022. Es una película dirigida por Donnelly y es una película que tiene cualquier cantidad de versiones, como Melanie lo señaló en uno de nuestros episodios. Hoy vamos a hablar de este clásico que en realidad su nombre original o su nombre auténtico es A Carol Christmas, algo así como un villancico de Navidad, que tradujeron acá en Latinoamérica como un cuento de Navidad. Es una película basada en un cuento del gran Charles Dickens, Melanie. Sí, no, y casualmente seguimos con la línea de animación. Antes un tipo tradicional de como 3D, con efectos 3D, ahora un 3D como tal. Que de hecho versiones de un cuento de Navidad en 3D, creo que nada más ha habido una. Y ha sido como que el boom en su momento, que fue la de Jim Carrey, la del 2019. Pero pues son adaptaciones que en temas de, digamos que de guión, van a seguir contando lo mismo. Entonces hay que ver como qué es eso diferente de cada una de esas adaptaciones, que en este caso pues puede que tuvieron cosas positivas, otras como que seguramente pasan desapercibido, pero sí, es otra versión más de esta historia que es muy interesante, muy vieja, pero pues por eso ha trascendido demasiado. Sí, y por eso tiene tantas versiones, porque las versiones que se han realizado son versiones que a muchos les han encantado y a otros pocos no tanto. Hoy tenemos la animada de 2022 y vamos a tratar de analizarla junto a Melanie. Melanie, es desde el contexto de la sociedad, desde el contexto de la cultura, nosotros pues que estamos en esta parte del continente americano, exactamente en Sudamérica, ¿cómo ves tú, cómo tú analizas a las personas que no disfrutan del espíritu navideño? Pues algo complicado porque, digamos, el contexto de la Navidad, como hablábamos en el video pasado, que casi es como una concepción social de algo un poco comercial, algo como que tratamos de unir el sentido de la familia, como pues para crear un poquitico de conciencia de lo que significa la Navidad, pero digamos que ya cuando suceden hechos que te hacen como ver la Navidad como algo negativo, ya es cuando la persona pues simplemente no puede asimilarlo igual que todos. Entonces sí conozco gente que, a pesar de tener situaciones, por ejemplo la muerte de un familiar que casualmente cae en diciembre, o justamente murió un 24, como en la situación del protagonista, un familiar que murió en Nochebuena, tiende ya como a dañarle toda esa perspectiva. Sin duda, pero hay otros que pues ya lo ven como algo más positivo, más como bueno, tenía que pasar, o sea, no se dejan atacar por el hecho de no cambiar la perspectiva que tienen de la Navidad. Sí, exacto. Desde la concepción del perfil de Ebenezer Scrooge, ese perfil psicológico, esa elaboración de esa creación del personaje, pues podríamos decir que
estuvo bien caracterizado desde su parte física, ¿verdad? Más allá de que fue una animación, estuvo bien caracterizado por sus rasgos físicos, un poco pues acorde a su personalidad, a la forma de ser, de sus características como ser humano, de lo que es como persona y de lo que representaba para pues ese barrio en Londres, por llamarlo así. La película pues también estaba en Londres, en Inglaterra. Recordemos que el escritor y dramaturgo Charles Dickens, originario de Inglaterra. Entonces, Melanie, lo que trato de decir es que desde ahí, desde ese punto de partida, ese punto de inicio, pues yo creo que tuvieron una acertada confección de las características de ese personaje. ¿Cómo lo viste tú? Sí, pues totalmente acorde a lo que es la perspectiva en la época, claro. Creo que todas las adaptaciones nunca cambian eso, nunca tratan de poner, digamos, un contexto más actual. Sí, tratan de mantener la versión original de la época. En comparación con otras adaptaciones, creo que este Scrooge no era tan malo. Tenía pues sus traumas y demás, pero no lo sentí, o tal vez era como el tipo de animación que al ser un poco más plana, el 3D físicamente de los personajes no deja como cabida mucho las expresiones. Sin embargo, pues sí, uno podía empatizar ya cuando la persona que estaba triste, que estaba rabiosa, que así, pero creo que no era así como el Scrooge más amargado o el más, digamos que te cae mal, ¿sí? Pues yo lo vi desde esa perspectiva. Sí, exacto. Y pues lo contrario era su único pariente, más allá de la perrita, de la mascota que tenía. Sí. Un tipo todo bonachón, un tipo pues todo alegre, con una actitud positiva frente pues a lo que nosotros conocemos como las Navidades. Y eso pues ese contraste me gustó mucho. De hecho hubo algo bacano que me voy a adelantar cuando ya pues tiene ya esas revelaciones de esos tres entes que le hacen ver parte de lo que él estaba viviendo y de lo que él significaba para la comunidad en la cual él estaba, digámoslo así, conviviendo con ellos. Saca otro vestuario y en realidad pues de una... Está todo empolvado. Exactamente, o sea, me pareció algo fantástico eso. En realidad pues el como cambiar la personalidad, como decir, bueno, ahora les presento otro Scrooge, otro Ebenezer Scrooge, independientemente de que su socio, cofundador de la compañía que llevaban, fallecido, se notaba que era otro tipo de persona, el que vivía las Navidades de otra forma diferente a Ebenezer, pero es muy cierto lo que tú contextualizabas ahorita. También hay que ver la parte pues, del contexto del hombre como tal, de sus emociones y sus sentimientos, de lo que vive en estas, al perder un ser amado en estas épocas. Es algo que, no, la Navidad no me trae buenos recuerdos. Para otros podría decirse que sí le trae buenos recuerdos, Melanie. Entonces, exacto. Esa creación, pues que le dieron ese toquecillo ahí del vestuario y de los colores, pues me gustó muchísimo. Como también, ya te voy a dar el paso, como también a mí personalmente me gusta cuando hay canciones en medio de estas películas animadas. Ahora sí, Melanie. No, sí, yo creo que pues como es una adaptación más, lo que más le puedo destacar es el tema de las canciones y pues no sé si te lo viste en español o en su idioma original. Lo vi en castellano, ya me he vuelto ya flojo ya para escuchar. Bueno, ya. son dos perspectivas diferentes, pero sí. Bueno, yo siempre trato de ver como el idioma original, porque digamos que los actores igual tratan de hacer el mismo tratamiento para el doblaje, pero digamos que en inglés yo creo que el cast estaba muy acorde, o sea, no tendría que decirte que era una película pues para niños, porque la forma en que trataban los diálogos y la forma como dramatizaban pues la voz de algún modo era muy de adulto, o sea, era muy acorde, era como verte una película pues live action pero animada en 3D, ¿no? Y es una cosa que destaco, el tema de las canciones. No soy pues tan fanática de canciones en medio de la película,
pero pues no era algo como tan cansón de que no cada 3 segundos hay una canción, no, era como los momentos más cruciales y casi que todas las adaptaciones tienen las mismas escenas con canciones. Y los colores, sin duda la iluminación, todo lo que es el tema de la iluminación y los colores en la película, yo creo que resalta demasiado. Yo creo que Netflix por lo general siempre saca así producciones muy llamativas, vibrantes. Lo sentí un poquito infantil por ese toque, pero no tanto. O sea, tuve como un criterio ambiguo ahí por el tema de los colores. Sí me gustó, pero se veía un poco como psicodélico, no sé. No jugaba tanto como la Navidad, o sea, psicológicamente no me apuntaba mucho a la Navidad, pero sí como un viaje extraño. Y de hecho él estaba en muchos viajes, entonces digamos que era la intención un poco más exagerada, diría yo. Sí, exacto. Podría decir, referente a lo que tú mencionabas ahorita, eran unos viajes en el tiempo que él tuvo a través de su sueño. Que cuando digo sueño no es de soñar querer esto, sino el reposo del ser humano para descansar. Y pues pudo ver esas 3 perspectivas de esos 3. Cuando digo ente, no lo tomen a mal. Podría decirse que eran, qué sé yo, 3 subconscientes del mismo Ebenezer, pero son cosas que quedan ya a la óptica de cada uno de los espectadores de cómo lo interpretan. El cine es muy subjetivo. El otro día hablaba con un amigo y me decía, hay 2 clases de cine, simplemente bueno y malo. Pero pues, o sea, para mí cine malo como tal no diría que no lo hay o que no existe. Sí debe haber cosas que son discretas y flojas, pero en el cine tengan en cuenta que hay una cantidad de tiempo en el cual se planifica todo para pues luego de llegar a la puesta en escena salvar o rodar todo lo planeado, ponerlo en marcha. Entonces, referente a esta película, sí y no sé si te fijaste que en las noches era donde más se acentuaban esos colores. Estoy de acuerdo con lo que tú acabas de emitir ahorita, tu concepto, pero sin embargo, cuando nosotros vemos una película animada o analizamos una película animada, nos imaginamos que es algo para niños, pero no. Resulta que estas películas animadas tienen cualquier cantidad de temáticas y tienen cualquier cantidad de ejes de mensajes para grandes, pequeños, adultos y todo lo demás. En realidad, no puedo decir que es una mala película o es una gran película, porque no rayó mi aguja en esas 2 dimensiones. Pero lo que sí quiero resaltar de la película, Melanie, como tal, fue la forma como la película se fue desenvolviendo, el audiovisual, presentándonos a los personajes que interferían dentro de ella, y de cada acción y de cada, por llamarlo así, de cada suceso que dentro del metraje iban viviendo. El nene que estaba enfermo, el señor que le debía un dinero a Scrooge, el señor Tom, no recuerdo el apellido ahora, que le pidió de 30, le pidió a 60 chelines, y entonces todas las personas que de una u otra forma, me vuelvo un holograma, estaban vinculadas con la vida de él dentro de esa comunidad, Melanie. Sí, o sea, como te digo, del tema del guión es como, no sorprende porque estás siguiendo, o sea, al pie de la letra. Es narrativamente muy literal en temas de la historia. Lo que sí encanta es cómo trascienden visualmente las historias, cómo se conectan unas con otras, lo que tú mencionas de pues todo ese desarrollo, ¿no? Sí, la historia pues tiene sus puntos claves como Tim, el que llega a ser su socio, el que le debía dinero. Digamos que la historia de por sí, incluso en la historia original, es un poco oscura. Ya sí. Es una historia de Navidad oscura, que tampoco es una de las versiones más, digamos que ni que de miedo, ni que te terminen pues afectando a ti visualmente, sino es como se deja ver, es entretenida, te deja el mensaje, porque lo importante es que pues el mensaje se cumpla de la mejor manera, pero sí, básicamente sigue un mismo patrón, pero pues es chévere de ver, se deja ver. Sí, se deja ver, exacto, se disfruta.
un pasaje que a mí me llamó poderosamente la atención cuando el nene enfermito, que es hijo del empleado de Ebenezer, están cantando en la calle y él pasa y patea la tacita o el recipiente donde colocan pues las monedas a cambio de escuchar algo, y la nena pues empieza a decirle cosas, y cuando gira se da cuenta que es Ebenezer Scrooge, entonces le pide disculpas. Eso, o sea, nosotros siempre comprendemos que para hacer un audiovisual, el audiovisual debe tener, el guión debe tener un conflicto, porque si el guión no tiene un conflicto no va a funcionar. Entonces de entrada, de una va el conflicto, o sea, eso me gustó mucho de esta película. Y yo vi una versión ochentera de esta, que me gustó muchísimo, y pues con un amigo me decía de que obviamente en aquel tiempo los efectos especiales visuales no estaban tan desarrollados como hoy día, que habían algunos desperfectos ahí, algunas cosas que no estaban totalmente, no bien realizadas, sino que en aquel tiempo las máquinas no estaban como hoy. Entonces era algo que, pero en ese tiempo esos efectos visuales eran lo más guau del mundo cinematográfico. Entonces esta película, como tú lo decías, tiene, sin lugar a dudas, tiene cualquier cantidad de versiones, pero todas siguiendo como que el mismo patrón, y también desde la óptica del director general de la producción, pues también van restando algunas cosas o van ubicando algunas cosas para ir dándole ya la forma que se pretende en cuanto a el guión y en cuanto al argumento de la trama de la película, Melanie. Sí, bueno, yo no sé si recuerdas otras versiones así como al pie de la letra, pero por lo general cada versión que yo veo de esta historia siempre me acuerdo de cosas porque realmente no me alcanzo, o sea, siempre como, se trataba de esto, era de esto y así. Entonces, yo solo recuerdo que la versión del 2009 fue la más impactante por el tema visual, porque es casi que un CGI a personajes reales. Claro. Y era súper hiperrealista, ¿no? En este caso, pues, no tratan de matar el tema visual con el 3D, simplemente pues, bien, otra versión más 3D, pero lo que voy es, ahí no es tan oscura, sí mantiene su tema pues realista, como el tema de la muerte, como de qué es lo que va a pasar a futuro si el personaje pues no cambia, etcétera. Pero yo creo que es la única versión que yo me acuerde son capaces de pintarte a alguien bailándote sobre tu tumba. Sí. Yo me quedé como, o sea, temas sarcásticos, o sea, la perspectiva pues sarcástica me pareció interesante, un poco cruda por pues el tipo de audiencia que tiene, y no sé cómo se puedan pues interpretar muchas formas, pero lo hicieron así como sin censura, sin nada, y es un tema pues delicado, pero pues al mismo tiempo lo supieron manejar. Sí, total. Tuvo algo de metáfora también esa escena, donde pues la persona, como tú dices, se sube arriba del ataúd a bailar y todas esas cosas. Sí, o sea, es que no me acuerdo si de pronto en otras versiones sucede, pero pues el tema de que Scrooge ni siquiera se dé cuenta de que está celebrando su muerte, y él va para adelante, y bueno, yo también voy para la fiesta y todo el mundo me quiere, pero realmente están celebrando que se murió. Y sí, entonces la verdad esa parte fue como, no, tal vez de pronto intentaron hacer algo diferente, algo un poco más crudo, pero pues dentro de todo muy pues bien y normal al mismo tiempo. Sí, exactamente. Te quería preguntar algo, hablando de animaciones, ¿qué te gusta más en cuanto a ver películas animadas? ¿En animaciones tradicionales o en 3D? ¿Con cuál te identificas mejor? Es que depende de la producción, porque bueno, en tema tradicional sabemos que van a ser las animaciones más fluidas, hay más trabajo detrás, digamos, se aprecia un poquito más la labor. En tema de 3D no quiere decir que no, pero depende cómo lo hagan. O sea, este tipo de 3D no es el mejor para mí. Digamos que está rayando un poquito el 3D que hace Barbie en sus últimas producciones. Bueno, casi que siempre, nunca le han dedicado mucho realmente, pero
Y es por lo que te decía al principio, o sea, entre más tú hagas un modelado de un personaje plano, le restas a las expresiones. Entonces, es como muy, no sé, es como te quieren hacer como muchos movimientos para darte una emoción, pero están sobreactuando al personaje. Entonces, digamos que es ese tipo de 3D que no me gusta, y lo que me llama la atención es ya el tratamiento de postproducción que le hicieron, luces, colores y todo eso fue lo que más me llamó la atención, y que se pueda hacer en 3D, que es lo que vale la pena. Hacerlo en tradicional, no, creo que no se hace, es parte de postproducción, y por lo general se hace con algún software que permita esto, pues, en temas de 3D y así. Pero sí, es lo que yo destaco, obviamente, de ya la evolución de la animación 3D. Muy bien. Otra cosita que me gustó del audiovisual, pues fueron las líneas del guión, los diálogos que sostenían los artistas, los talentos, los protagonistas. Por momentos, pues, si bien los niños eran infantes, o son infantes dentro de esta película, pues tenían líneas para dirigirse a adultos de una manera que se daba uno cuenta o podía analizar que eran unos niños inteligentes. De igual manera, también, pues, las líneas de diálogo del señor Ebenezer Scrooge frente a sus empleados o frente a la comunidad, pues eran fuertes, eran reacias, a veces se rayaban en la amargura, y eso, pues, también me gustaba mucho, esa forma de cómo ellos presentaron esas secuencias de esas escenas de las que estamos hablando, que también las acompañaban de una manera maravillosa con la música incidental que tuvo la película para reforzar el drama, para reforzar alguna escena de comedia. O sea, es algo que me gustó muchísimo cómo lo hicieron. A mí estas películas animadas, Melanie, me gustan mucho porque yo siempre me fijo de esos detallitos en estas películas y me encantan ellos cómo planean y cómo lo llevan a la puesta en escena. Melanie, ¿tú cómo lo viste? Pues bastante bien. Como tú dices, en temas de qué tanto te parece infantil o para adultos una película animada. Sí. Y tiene que ver mucho tanto el tema de diálogo, el tema de la sobreactuación o la sobreanimación de los personajes, sino como intentar hacer, digamos, animar una escena hecha por personas reales. Eso. Es como el que tú puedas entender toda la información, que tú puedas empatizar, que te guste, pero pues es otro formato. Y en este caso, pues, pasaron en ciertas escenas que sí, que simplemente, o sea, no cansa, no parece una película infantil, la puede disfrutar, digamos, el niño como el papá, pues sí lo ve. Y sí, pues la verdad, en ese aspecto, sí, pues digamos que estoy de acuerdo. Sí, la película, pues ahí en esos puntos, pues para nosotros funcionó. Te iba a decir, la película está disponible en Netflix para las personas que están siguiendo la transmisión en este momento. La pueden ver ahí. Es una película muy, pero muy entretenida. Van a poder verla, sus niños van a poder apreciarla sin ningún tipo de dificultades o adversidades. Es una película que usa un lenguaje que es muy fácil, pero obviamente, de acuerdo a lo que estábamos hablando con Melanie, de acuerdo al tipo de suceso que se vaya presentando dentro de la escena, así va a ser el diálogo entre los protagonistas. Quería preguntarte algo. En este tipo de contenidos audiovisuales, este tipo de iluminación, ¿cómo se suele hacer, Melanie? Para darnos a entender qué es el día y qué es la noche. Porque me parece algo fantástico cuando los efectos de que se iba a presentar uno de los entes, cómo iban a las velillas de las bombillas de la ciudad. Sí, casi que tratan de usar mucho la semiótica, o sea, en temas de cierto color o cierto mensaje para dar a entender algo que va a venir. Entonces, en este caso utilizan mucho el tema de los colores, que visualmente se entienda un mensaje. Exacto. ¿Sí? Eso sí fue
fue desde el principio, fue algo que llamó la atención porque digamos que ya te están comunicando cosas dentro del contexto normal de la historia, ¿no? De cómo inicia, y tú ya te esperas, bueno, aquí va a pasar algo, ¿ya? Entonces, si uno no tuviera, digamos, o sea, que fuera la primera versión de esa película que uno se ve, digamos, los niños, que sea la primera versión que lo ven, está adaptada para eso, para que digamos que tú, pues no, porque ya sabes que en la noche se le van a aparecer 3 fantasmas. Bueno, en este caso, aunque no supieras, te voy a presentar ciertos ejes o ciertas señales que de igual en temas de cine te va a comunicar algo para que tú como audiencia estés a la expectativa, ¿ya? Sin importar si ya te la viste o si ya no te la viste. Entonces eso fue algo que también estuvo muy interesante, porque no da a entender de, ok, es una historia súper vieja, ya todo el mundo debería saber. No, o sea, seguramente también está pensado para aquellas personas que jamás en su vida han visto una adaptación de esto. Muy bien, Melanie, así es. A mí la película me gustó. Yo a la película le doy una puntuación de 1 estrella a 10, le doy 6.5, 6 estrellas y media a la película. ¿A ti qué tal te pareció? ¿Qué óptica tienes tú frente a ello? Bueno, no es una de las mejores adaptaciones, se deja ver, es muy entretenida, pues las canciones están bien, los diálogos también. Visualmente yo le doy, sí, como un 7, la verdad. Sí. Melanie, sí, comentarios finales frente a la película que hemos traído hoy, Scrooge, un cuento de Navidad. Listo, bueno. Según pues la plataforma que siempre miramos para el tema de comentarios, tenemos un 38% por la página, que la verdad es muy bajo. Eso quiere decir que en la crítica pues capacitada no le fue muy bien. Y en la audiencia, la verdad, casi que el doble, pues 73%. Entonces, es una diferencia, digamos, de perspectivas totalmente diferente, casi que la mitad. No alcanzó un 100, ni siquiera llegó a los 80, pero digamos quiere decir que al público le gustó. Sí. Ya que a la gente, digamos, que tiene más conocimiento, tiene razones para decir por qué vale un 38%, pero lo importante es que a la audiencia le gustó. Exactamente. Y eso por lo general pasa muy poco. Sí, así y es. Temas de comentarios ya más particulares tenemos. A ver, dice... Es una presentación rígida y alarmante, poco cocinada, que prioriza las feas bromas de Pixar sobre el encanto tradicional de Dickens. Es un comentario muy fuerte. Sí. Sin embargo, pues entendemos que también no es una producción de Pixar, no es algo que he visto. De hecho, es algo que me extrañó porque uno ya está acostumbrado al ojo a ver temas de Pixar en donde cada detalle, pues que te digo, así como que la arruga, la textura son muy marcadas. En este caso no, o sea, no era como la preocupación real, o digamos que la productora tampoco tenía pues para hacer renders tan caros. Bueno, Scrooge, A Christmas Carol, está destinado a perderse y olvidarse en el mar de innumerables adaptaciones de esta historia, gracias a su escritura sin inspiración y su animación desagradable. Pero muy fuerte. Sí, o sea, hubieron comentarios realmente muy de que nada que ver, ¿no? Sí, muy fuerte. Sin embargo, pues te traigo uno que pues sí de pronto está en nuestra perspectiva. Dice, hay tantas versiones animadas terribles de Cuento de Navidad, pero afortunadamente esta está bien hecha, con buenas interpretaciones vocales, animación y canciones. Sí, va de la mano o acorde a lo que nosotros pudimos observar en ella. Sí, exacto. O sea, como hemos hablado, no hay, digamos, una película mala, floja tal vez, como dices, pero en temas de animación yo siempre le doy, o sea, por mí podría darle un 100 a todo, porque el tema de producción es muy complicado, muy demorado, muy trabajado. Sí. Entonces cualquier acto de
de trabajo es realmente agradecido. Ya. Sí, es que en las animaciones son muchos los detalles, Melanie, se habla de muchos detalles, de muchos acabados, es algo que rayando la perfección, no la perfección de que es a lo absoluto, pero sí rayando a lo que, llegando a la excelencia para que se comprenda de mejor manera. La verdad que es una película muy entretenida, es una película que tiene sus partes de risa, su parte cómica, como también tiene su parte de que le llega a uno esa sensación, esa emoción a uno como espectador a través de lo que va observando, a través de lo que se va diciendo, lo que se va comunicando, y que la música logra ese efecto en nosotros los espectadores de manejar nuestras emociones. Y desde ese punto de vista la analicé, la vi y me pareció totalmente placentera, totalmente una película que es agradable a la vista de los ojos de uno, como para aquellas personas que llegan cargados del trabajo, cansados, es una manera, una forma de poder observarla para desestresarse, Melanie. Menos si sufres de, no sé, sensible a efectos fotosintéticos. No sé. Sí, la verdad, mucho color, mucho color. La verdad me dolió el tema de render, porque yo sé lo demorado que es hacer un render, así sea de un 3D sencillo. Ahora imagínate con tanto color y efecto y filtro que usaron, pero pues es entretenido, visualmente chévere, bonita. Sí, tiene su atractivo, no lo podemos negar. Bien, la próxima semana vamos a estar con una obra más reciente de Guillermo del Toro, Pinocho, y posterior a ello pues entraremos con un ciclo de películas de asaltos a banco. Melanie, amiga, gracias. Si tienes algún comentario final, es la hora de hacerlo. Bueno, no, nada más pues a las personas que puedan dedicarle un tiempito a ver esta película, la verdad es súper invitados. Es una versión más, pero lo chévere es que cada año sacan más versiones de esta historia para que nunca se pierda. Es una historia muy bonita. Muy bonita. Lo importante es pues entender el mensaje siempre, por eso creo que nos lo dan todos los años, para que el mensaje nunca se pierda. Sí. Y de cualquier forma, es una apreciación audiovisual que se hace, es un trabajo de un equipo muy grande, como todo pues, tipo de película. Denle una oportunidad, es muy chévere, muy linda, y nada, está en Netflix, como se dijo al principio. Exacto, desde la comodidad del hogar. Amigo suscriptor, amigo youtuber que nos estás observando, apóyanos, suscríbete al canal, comparte el video, dale like y haznos crecer. Juntos llegaremos a tener mayor contenido digital como a ti te gusta, y pues puedes enterarte de las cosas del séptimo arte. Melanie, amiga, gracias por ayudarme a desarrollar el programa. Nos vemos la próxima semana. Listo. Chao, chao. Chao, chicos, el Señor les bendiga. Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.